Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas informado de cada una de las noticias que suba a mi canal. Haití expresa preocupación por sus ciudadanos en frontera de México y Estados Unidos. No se quedarán atrás, prometió el primer ministro de Haití, Ariel Henry, mientras les daba la bienvenida con un proverbio muy utilizado por los haitianos. El gobierno de Haití expresó este domingo su preocupación por la difícil situación de miles de sus ciudadanos en un campamento improvisado bajo el puente internacional de Del Río, en la frontera de Texas con México, a la espera de entrar en Estados Unidos, que prepara su deportación. Estamos muy preocupados por las condiciones extremadamente difíciles en las que viven varios miles de nuestros compatriotas en la frontera entre Estados Unidos y México, escribió el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en su cuenta de Twitter. Henry llamó a la Unión Nacional para dar una oportunidad al país y evitar que los haitianos sigan viviendo este tipo de humillaciones. Al tiempo que renovamos nuestra plena solidaridad con ellos, queremos asegurarles que ya se han tomado medidas para ofrecerles una mejor acogida a su regreso al país, continuó. No se quedarán atrás, prometió, mientras les daba la bienvenida con un proverbio muy utilizado por los haitianos: la que hice la que hi, la casa sigue siendo la casa. Desde el agravamiento de la crisis socioeconómica y política en 2018, varios miles de haitianos han abandonado su país para ir a México, Estados Unidos y República Dominicana, entre otros. En el pasado, la mayoría de los haitianos que decidían abandonar el país eran analfabetos, pero en los últimos tiempos son profesionales y universitarios, que se marchan en busca de una vida mejor en otro lugar. Además, cientos de haitianos que vivían en América Latina, sobre todo en Chile, Brasil y Ecuador, están realizando un largo viaje a través de más de una docena de países para intentar llegar a Estados Unidos. Cerca de 13.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, están retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses en un campamento improvisado debajo del puente internacional que une Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, México. Los migrantes han estado cruzando desde el pasado martes a Estados Unidos y han desbordado a las autoridades migratorias, que improvisaron el campamento a la espera de ir procesando solicitudes de asilo. Según medios estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos prepara el envío de múltiples vuelos de deportación a Haití para desalentar la llegada masiva de ciudadanos de esta nación. Me gasté $10.000 para hacer el viaje, haitianos deportados por EU, entre el enojo y la desolación. Estados Unidos empezó a deportar este domingo a decenas de los haitianos retenidos en un campamento improvisado bajo un puente en la localidad de Del Río, en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera. Mujeres con bebés en las manos, familias completas, jóvenes enfadados ocultando sus rostros para escapar de las cámaras al bajar de los autobuses. Esta es la imagen que ofrece la deportación de algunos de los haitianos que acampaban bajo un puente en la frontera entre México y Estados Unidos. Me gasté unos $10.000 para hacer el viaje desde Chile hasta los EU. Y tal vez más, dijo un deportado a un medio local sobre su largo viaje para intentar ingresar a Estados Unidos, que empezó este domingo a deportar a decenas de los haitianos retenidos en un campamento improvisado bajo un puente en la localidad de Del Río, en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera. Pasamos 4 días en la cárcel de Estados Unidos sin lavarnos los dientes ni comer, afirmó. Aunque todo el mundo sueña con vivir en Estados Unidos, su idea era llegar hasta Canadá. No voy a esperar una semana para volver. Vuelvo a Chile, donde tengo la residencia permanente. No puedo quedarme aquí, añadió. Migrantes haitianos deportados desde Estados Unidos bajan de un avión en el aeropuerto Toussaint-Louverture en Puerto Príncipe. Dejar un país por otro. Un total de 208 haitianos que intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos fueron devueltos este domingo a Haití, informó AF una fuente oficial del gobierno, en un contexto sociopolítico y económico marcado por una aguda crisis. De los 3 vuelos previstos para este domingo ya han llegado 2, declaró AF Jean-Negot Baner-Delva, coordinador de la Oficina Nacional de Migración. Según el funcionario, todos los vuelos deberían traer 145 pasajeros, pero recibió 98 personas en el primer vuelo y 110 en el segundo. Son personas que han intentado entrar en Estados Unidos a través de sus fronteras con México. Se trata de personas que vivían en Chile, México,
Panamá y Brasil en particular, añadió. Estas personas han salido de países latinoamericanos en los que estaban legales para entrar ilegalmente en Estados Unidos. Están abandonando estas zonas. Quieren volver a Estados Unidos, dijo. Migrantes haitianas deportadas desde Estados Unidos caminan con sus hijos luego de descender de un avión en el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe. En busca de una vida mejor. Este año, con el aumento de los secuestros, la creciente inseguridad, el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en julio y el terremoto de agosto, cientos de miles de haitianos han abandonado el país en busca de una vida mejor en otros lugares ante la indiferencia de las autoridades. No se habrían marchado si estuvieran en un país donde hubiera seguridad, acceso a la sanidad y empleo. Hablamos con algunos de ellos y nos dijeron que buscaban una vida mejor, señaló Banner Delva. En los últimos meses, México se ha convertido en el lugar ideal para los haitianos con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Entre los países a los que se dirige la última oleada migratoria está también República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española. Situación de desamparo. Varios profesores han abandonado las escuelas, universitarios los estudios y los médicos los hospitales para rehacer su vida en otro lugar. Puedes ver en qué estado se encuentra el país. Es la situación de desamparo la que hace que la gente no quiera quedarse. Haití no les ofrece ninguna oportunidad, añadió Banner del BAF. Los que se quedan son, por un lado, los que no tienen los medios adecuados para salir del país y, por otro, los que aún se resisten creyendo que algún día puede mejorar. Miles de desplazados por la guerra de bandas armadas se suman a los miles de damnificados por el terremoto del 14 de agosto, por lo que Haití vive actualmente una nueva crisis humanitaria. De hecho, estas oleadas de deportaciones pueden empeorar nuestra situación como pueblo, afirma Banner, recordando que 2,5 millones de haitianos viven con menos de $1 al día. La mayoría de los deportados dicen que no tardarán en abandonar el país. Los que tienen documentos legales de Chile, Brasil y México prometen emprender vuelo en los próximos días. Expulsados masivamente de Texas, haitianos enojados y ansiosos por las pandillas. Agotadas por meses de viajes por Centroamérica, las familias haitianas expulsadas en números el domingo oscilan entre la ira por el trato sufrido en Estados Unidos y la angustia de vivir nuevamente en su país ahora plagado de violencia de pandillas. Estados Unidos había suspendido las expulsiones de migrantes haitianos en situación irregular tras el terremoto que asoló la mitad sur de Haití el 14 de agosto, pero la reagrupación en pocos días de más de 15.000 migrantes, la mayoría haitianos, bajo un puente en Texas fue un cambio de juego. En menos de 2 horas, 3 vuelos desde Texas aterrizaron en la pista de Port-au-Prince el domingo. Las autoridades migratorias haitianas nunca han tenido que lidiar con tal afluencia. Al bajar del autobús que había venido a recogerlos al pie de la pasarela, las familias derramaron su enfado y frustración sobre los empleados administrativos y los fotoperiodistas, a quienes se les ordenó no tomar fotografías. Biden sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor que a las bestias, grita una mujer con lágrimas en el rostro. A su alrededor, unos hombres acceden a confiar en las condiciones del centro que gestiona la administración migratoria estadounidense, cerca del puente bajo el que habían pasado varias noches. No teníamos camas para dormir, dormíamos solo con una fina sábana de plástico para cubrirnos, mientras que el espacio tenía demasiado aire acondicionado. Y dormíamos en el piso de concreto, testifica Gary Maamplaisir, quien pasó 5 días en el lugar. No podíamos ducharnos. Había baños pero no había lugar para lavarnos, agregó el hombre de 26 años, expulsado con su esposa y su hija de 5 años. A medida que avanzaba el proceso de registro por parte de las autoridades haitianas, muchos padres aprovecharon la espera para darles a sus hijos más pequeños un baño básico. Niños chilenos deportados a Haití. Según los manifiestos de los 3 vuelos consultados por un periodista de AFP, casi la mitad de los 327 haitianos expulsados por Estados Unidos el domingo son menores de 5 años y todos nacieron fuera de Haití. Porque antes de llegar a la frontera mexicano-estadounidense, estos haitianos habían vivido durante varios años en Chile y Brasil, a donde habían emigrado durante los años 2016 y 2017. En Santiago tenía un pequeño negocio, mi esposo trabajaba. Logramos ahorrar dinero,
Eso es lo que nos permitió viajar hasta Estados Unidos.